Con más de 18.000 denuncias sobre agresiones sexuales contra menores de edad en el país, Colombia sigue siendo peligrosísima para los niños. ¿Es verdad que el tema se resuelve con la cadena perpetua planteada por el presidente Iván Duque o con la pena de muerte que piden otros? Hagamos memoria. El debate sobre la imposición de castigos tan severos como la cadena perpetua o la pena de muerte no es nuevo en Colombia, pero acaba de revivir a propósito de casos como el de Génesis Rúa, la niña de 9 años asesinada e incinerada por un vecino de Fundación Magdalena. El presidente Iván Duque ya dijo que en aras de proteger a los menores es necesario implementar en Colombia la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Y otros en las redes sociales hasta dicen que la solución es imponer la pena de muerte. La verdad es que las penas drásticas no necesariamente significan un triunfo en la lucha contra flagelos tan graves como los que azotan a los niños del país. El índice de secuestros en Colombia no cayó por la creación de un estatuto antisecuestro, sino por la suma de acciones estatales en contra de ese delito. El fortalecimiento de la seguridad, la paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, entre otras. Es más, Colombia cuenta hace rato con un estatuto anticorrupción y eso no significa que ese flagelo se haya acabado. De hecho, le cuesta anualmente al país la bobadita de 50 billones de pesos. ¿Cuál es la historia de las penas drásticas en Colombia? El país venía acostumbrado a ciertas prácticas de la época de la colonia española y una de las que quedó consagrada en la Constitución de 1886 fue la imposición de la pena de muerte. En 1906 se la impusieron a los autores del atentado contra el presidente Rafael Reyes. Los capturaron en el occidente de Bogotá y los fusilaron el 6 de marzo frente a la Universidad Javeriana, en el sitio exacto en el cual atentaron contra el mandatario. La reforma constitucional de la Unión Republicana en 1910 introdujo profundos cambios en la Constitución de 1886. Protegió a la oposición, a las minorías, fortaleció el sistema judicial, eliminó la reelección presidencial y eliminó la pena de muerte. En 1925 el conservatismo intentó revivir la pena de muerte a través de debates promovidos por líderes como el poeta y congresista caucano Guillermo Valencia. Claro, el bisabuelo de Paloma. En una de sus discusiones más célebres sobre el tema, Valencia controvirtió con el congresista liberal Antonio José Ñito Restrepo, quien se opuso a la pena de muerte con la siguiente frase: "El Código Penal es un perro que solamente muerde a los de Ruana". Traducción resumida que se escucha en todos los pueblos del país: la justicia es para los de Ruana. 1988 pasó a la historia por la arremetida de los narcotraficantes y los paramilitares con sus masacres por todo el país. El 11 de noviembre hicieron la de Segovia, en la cual asesinaron a 43 personas. El 22 del mismo mes le hicieron un atentado con bomba al ministro de Defensa, general Manuel Jaime Guerrero Paz. Empujado por las circunstancias, el presidente Virgilio Barco acudió a la que en su momento parecía la estrategia más popular: cadena perpetua para los terroristas. La adoptó mediante decreto de estado de sitio, pero solo unas semanas después la Corte Suprema de Justicia se la tumbó por considerar que no estaba ajustada a la Constitución. La Constitución Política de 1991, en su artículo 34, prohibió las penas de destierro y prisión perpetua. La pena máxima permitida en Colombia es de 60 años de prisión. Y la verdad es que si la justicia la aplicara a los delincuentes, equivaldría a una cadena perpetua. En diciembre de 2017 se hundió el más reciente intento por imponer la cadena perpetua en Colombia. La idea de los promotores, como ahora parece gustarle a un sector del gobierno, era aplicarla para los violadores de niños. En 2018 volvió el debate sobre la cadena perpetua en Colombia. A favor de ella están el gobierno y los sectores conservadores. También algunos colectivos que defienden los derechos de la niñez. En contra están los colectivos políticos de centro-izquierda y algunos defensores de derechos humanos. En términos reales, la opción de la pena de muerte está descartada y la de la cadena perpetua es la que entra a discusión en el Congreso. Pero antes de decidir si le da vía libre o no, el Congreso debe revisar otros temas. Primero, ¿de verdad vale la pena la cadena perpetua cuando la justicia se ve a gatas para capturar, procesar y condenar a los responsables? Segundo, ¿cómo se resolverá el gravísimo tema de hacinamiento en las cárceles del país? Tercero, ¿en dónde quedan objetivos como el de la resocialización de los presos? Cuarto, ¿cómo combatir el gravísimo problema sobre omisión de denuncia en estos y otros delitos en Colombia? Quinto, ¿cuáles son las estrategias estatales para la difusión de los derechos humanos y el respeto de la niñez en Colombia? ¿Se da cuenta de que el tema va muchísimo más allá del simple aumento de penas?